Hoy hablaremos de las formas que existen para electrizar un objeto, es decir, de qué forma podemos cargar diferentes materiales que inicialmente se encuentran en estado neutro. La primera forma o proceso, y es la forma más sencilla, es el proceso de frotamiento, también se conoce como fricción o rozamiento. Para electrizar un material por fricción, debemos tener dos materiales diferentes en el cual el cuerpo menos conductor va a sacar o quitar los electrones de las capas exteriores de los átomos del otro cuerpo, en este caso quedando cargado negativamente, y el material que pierde esos electrones va a quedar cargado positivamente. Entonces, el proceso de frotamiento, siempre uno de los cuerpos queda negativo y el otro cuerpo queda positivo. De esta manera, conservándose la carga. Solamente hay un movimiento de electrones de un cuerpo al otro. Entonces, como ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos una barra de plástico. En este caso se frota con un trapo de lana o un paño de seda. Y al frotarlos, en este caso, la barra de plástico queda cargada negativamente, es decir, ella adquiere los electrones que pierde el trapo de lana o el paño de seda. Y de esa manera el paño de lana quedaría en este caso cargado positivamente. Y bueno, luego pues podemos utilizar estos materiales cargados para otros propósitos, como atraer pedacitos de papel, etc. Es un experimento que tal vez de niño hayan realizado. Veamos un poco más en un experimento cómo es el proceso antes mencionado, como carga por frotamiento, fricción o rozamiento. Entonces, digamos que si tomamos dos varillas, en este caso de plástico, que inicialmente su carga neta es de cero, es decir, no están cargados, observen que no tiene ningún signo que represente la carga. Si yo acerco dos objetos descargados o neutros, pues no voy a ver ningún efecto de atracción o de repulsión. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las barras de plástico y las vamos a frotar sobre otro material, en este caso sobre piel, y ese proceso de frotamiento va a generar que las barras de plástico se carguen y que la piel también se cargue. Entonces, en este caso, por convención, las barras de plástico se cargan negativamente y si las coloco ahora sobre el soporte y la otra la sostengo con mi mano, vamos a ver que al estar del mismo signo, porque en este caso ganaron electrones, pues se van a repeler. Y en este caso recuerden que la piel va a quedar cargada positivamente. Miremos qué sucede si tengo otros dos materiales diferentes. Entonces, en este caso voy a interaccionar dos varillas de vidrio, que también en un principio están descargadas, pues al colocar una en un soporte y acercarle la otra, pues no se van a alejar ni a repeler. Voy a frotar las varillas de vidrio, en este caso sobre un material de seda, un paño de seda, y al frotarlas se van a cargar por fricción. Y en este caso, las varillas de vidrio adquieren una carga positiva. Entonces, al colocar una de ellas sobre un soporte y sostener la otra varilla cargada con la mano y acercarla, pues hay un efecto de repulsión. Entonces, cargas del mismo signo se repelen, ya sea negativo con negativo o positivo con positivo. Y bueno, ¿qué pasaría si en este caso la varilla negativa y positiva las coloco en los soportes y las acerco? Pues al estar en este caso con signos contrarios se van a atraer. Y si en este caso ahora coloco cada varilla o material que froté antes en los soportes y le acerco el material con que lo froté, pues va a haber un efecto de atracción. Es decir, recordemos que las varillas de plástico eran de carga negativa y en la piel en este caso quedaría cargada positiva. Y al acercarlos, que fueron los elementos que froté, pues va a haber un efecto de atracción. Recuerden que la carga se conserva. ¿Listo? El hecho de que un material quede cargado negativo o positivo, pues depende de las propiedades de la materia, es decir, qué tan fácil es arrancarle electrones o cederle electrones. Recuerden que en este caso quedó positivo la varilla de vidrio porque le perdió electrones y se los dio al paño de seda que quedaría cargado negativamente.
El otro proceso de electrización es el proceso de contacto. En el proceso de contacto, lo que nosotros hacemos es ya tener un material previamente cargado, en este caso puede ser por fricción, y lo que hacemos es tocar el otro material, en este caso va a tener una bola de icopor o de plumavit colgado de un nylon, y al acercarle la barra, en este caso de plástico, y tocar, entonces se llama contacto porque debo tocar el otro material, es decir, un material cargado, tocarlo al otro objeto que quiero cargar, y en este caso va a haber un movimiento de cargas de un material al otro hasta que el otro material se cargue. En este proceso, ambos materiales van a quedar cargados con el mismo signo. Como vemos, la bolita se cargaría negativamente y al adquirir el mismo signo de carga que la barra, pues va a haber un efecto luego de repulsión. ¿Listo? Entonces se va a repeler porque tienen el mismo signo. Entonces repito el proceso de contacto, debo tocar el material con un objeto ya previamente cargado y los electrones, en este caso las cargas, van a fluir de un material al otro hasta que ambos objetos queden cargados con el mismo signo y obviamente va a haber un efecto luego de repulsión. En el caso en que los objetos no se puedan mover libremente, como en este caso la pelota debido al nylon, pues al tener el mismo signo lo que se va a ver es un efecto de chispazo, ¿listo? Se va a ver chispas. Obviamente en este caso porque no se pueden alejar. Bueno, ese sería el segundo proceso de carga, el de contacto. Miremos el último proceso en el cual yo puedo electrizar un material, es el proceso de inducción. En el proceso de inducción, pues se deben seguir una serie de pasos, por así decirlo, y el primero es tener un material previamente cargado y acercarlo a un material neutro. Entonces, vemos que tengo una varilla cargada negativamente y lo acerco a una esfera metálica aislada. ¿Qué sucede? Que en este proceso de acercar sin tocar, esa es la diferencia con el proceso de contacto. No debo tocar el objeto. Va a suceder que en el material que se encuentra en un principio neutro, el material se va a polarizar. Es decir, que las cargas de signo contrario se van a acercar al objeto cargado y las cargas del mismo signo de esta esfera neutra se van a repeler. Y de esa manera va a tener una región donde tengo cargas positivas y otras cargas negativas. Observen que si la sumo solamente las cargas de la esfera, me sigue dando una carga neta de cero. Tres protones, tres cargas positivas, tres cargas negativas, al sumarlas daría cero. Si la idea es cargar el material, la esfera metálica, por inducción, ¿qué debo hacer? Voy a colocar un alambre conductor en uno de los extremos opuestos al material que estoy acercando. La idea de esto, de conectar este alambre conductor a tierra, este es el símbolo de tierra, o a otro objeto que actúe como tierra, es para que esos electrones que se están repeliendo, que quieren alejarse lo más posible de la barra cargada negativamente, fluyan libremente a tierra y luego lo que yo voy a hacer es retirar este alambre para que la esfera quede cargada positivamente. Ese es el proceso de carga por inducción. ¿Listo? Vamos a verlo un poquito más a detalle en la siguiente animación o proceso para que quede más claro. Entonces, electrización por inducción. Como les dije, inicialmente va a tomar una esfera metálica, va a estar sobre un soporte aislante para que las cargas no fluyan por la barra o el soporte a tierra, de esa manera está aislada. Y luego lo que va a hacer es acercarle una varilla previamente cargada, en este caso una varilla con carga negativa, y lo que va a suceder es que la esfera metálica se va a polarizar. Entonces vamos a tener una región con un signo de carga y otra región con el signo contrario de carga. Observen que todavía la esfera sigue cargada negativamente. Vemos que como la varilla que yo acerco sin tocar es negativa, pues las cargas positivas que forman, en este caso la esfera metálica, se acercan. Entonces hay una fuerza de atracción. Y las cargas negativas van a comenzar a alejarse lo más que se pueden. Como no pueden salir de la esfera, pues se van a acumular en la otra parte de la superficie, la cara opuesta. ¿Qué voy a hacer? Voy a conectar un alambre conductor, lo voy a conectar a tierra, esto se llama el polo a tierra, y al conectarlo, pues
en los materiales conductores permiten el movimiento de cargas a través de ellos. De las cargas negativas que se quieren alejar fluyen por este alambre a tierra. Y digamos que en este caso, pues todavía no he logrado cargar la esfera. Para poder cargarla, debo hacer el siguiente paso, retirar el alambre. Y de esa manera, la esfera en este momento, pues solamente se tiene las cargas positivas, están en esta región porque están en presencia de la varilla de plástico de carga negativa, entonces hay una fuerza de atracción. Observen que las cargas que estaban acá no se disiparon, fluyeron, entonces hubo una transferencia de carga. Recuerden el principio de conservación de la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Y bueno, ya si luego yo retiro la varilla, en este caso de cargada negativamente, pues nuestra esfera ha quedado cargada positivamente. Entonces el proceso de inducción es un proceso en el que yo acerco un material a un objeto inicialmente descargado o neutro sin tocarlo. Y bueno, debo hacer el proceso del polo a tierra para que luego ese material quede cargado. ¿Listo? Recuerden que ese proceso en que hay la separación de carga positiva y negativa dentro del material es un proceso llamado polarización. Y bueno, en este caso, recuerden que las cargas que se mueven por lo general son los electrones y, digamos, anticipándonos a temas posteriores, es bueno afirmar que en los conductores metálicos las cargas que se van a mover siempre son los electrones negativos. Bueno, podemos, digamos, en este caso también hablar de las fuerzas eléctricas en los objetos sin carga. Tal vez en algún momento ustedes han hecho este experimento, el de atraer papelitos con un peine o un lapicero. Sucede que digamos que yo puedo tener un material, en este caso el peine, cargado previamente por alguno de los procesos que ya vimos, por fricción, inducción o contacto, y en este caso lo acerco a un material que no está cargado, como son los pedazos de papel. ¿Qué sucede? Que en este ejemplo inicial tenemos un peine cargado negativamente. Al acercarlo a los pedacitos de papel, va a ver suceder que los pedacitos de papel se van a polarizar. Entonces los átomos o moléculas que lo conforman se van a orientar de tal manera que las cargas positivas se van a acercar lo más posible al peine y las cargas negativas se van a alejar lo más posible. Entonces va a haber un efecto de una fuerza de atracción, cargas opuestas, en este caso, atrayéndose. Obviamente el proceso logra levantarse debido a que la masa del peine es muy pequeña, es decir, la fuerza del peso es menor a la fuerza eléctrica. ¿Listo? Observen que acá es bueno aclarar lo siguiente. Podemos cargar materiales conductores y materiales aislantes. ¿Listo? La diferencia entre ellos obviamente es que los conductores permiten que las cargas se muevan sobre ellos y los aislantes no permiten el movimiento de carga. ¿Listo? También podemos cargar en este caso el peine con carga positiva y el fenómeno sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que ahora el proceso de polarización es diferente. Las moléculas, su parte negativa se va a orientar lo más cerca posible al peine cargado positivo y las cargas positivas se van a orientar lo más lejos posible. Igual, repito, el proceso es un juego de fuerzas, de fuerza eléctrica y de fuerza del peso, en el cual pues gana la fuerza eléctrica y por ende los papelitos logran levitar o ser atraídos hacia el peine. Los procesos de electrización tienen muchas aplicaciones, visto que es bueno que las consulten en la industria. Y bueno, digamos que aquí vemos ese proceso de inducción un poquito más a detalle. ¿Listo? Vemos cómo la barra en un principio se acerca a carga negativa, la esferita que está en un principio neutro se polariza y luego de que adquieren la misma carga por contacto se repele. Dentro de las aplicaciones, una de ellas es el proceso, en este caso, de pintura por carga electrostática. Es un ejemplo chévere, espero hagan la consulta. Y bueno, nos vemos en un próximo video.